8:41 de la tarde, 7:41 en las Islas Canarias. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Domingo Soriano, muy buenas tardes, compañero de Libre Mercado. Hola, ¿qué tal? Bueno, arrancamos esta primera tertulia económica de la semana con un asunto, el primero que quiero comentar con vosotros, el Euribor. Rayo, empiezo contigo, disparado al 1,3%, tocando máximos ni más ni menos que de abril de 2012. Sí, y es importante recordar la situación en la que estábamos en abril de 2012, que era una situación en la que España estaba a punto de quebrar. Es verdad que esa situación no se reflejaba del todo en el mercado interbancario, pero aún así era una situación de mucha tensión, de muchas dudas, de mucha incertidumbre y por tanto, bueno, pues estamos regresando a viejos tiempos. ¿Por qué estamos regresando a viejos tiempos? Pues porque el Banco Central Europeo solo tiene una herramienta para luchar contra la inflación y además es que solo tiene que tener una. Su misión es controlar la inflación y hacerlo a través de un mecanismo que es el control de la política monetaria, de la oferta monetaria, si lo queremos decir así. Con lo cual, si la inflación está disparada en Europa, y lo está, parte de esa inflación puede ser por causas que no tienen que ver con la política monetaria, con la política fiscal, por ejemplo, el encarecimiento del gas, resultado de la invasión de Ucrania por parte de Putin y las consecuentes sanciones por parte de Europa contra Rusia y ahora sanciones más o menos informales de Rusia contra Europa, reduciendo el suministro de gas, pero eso no es todo. Es evidente que eso no es todo porque otras materias primas energéticas como el petróleo están ahora mismo más baratas que antes de la guerra, o al menos lo están en términos de dólares. El problema es que durante estos últimos meses el euro se ha depreciado de manera importante frente al dólar, básicamente porque el Banco Central Europeo no ha dado señales de querer endurecer la política monetaria tanto como ya lo ha hecho y como ha dicho que va a seguir haciéndolo la Reserva Federal, y eso se ha trasladado a los tipos de cambio, dólar más fuerte, euro más débil, y por tanto importamos inflación también, en este caso, y al margen de las restricciones desde el lado de la oferta, importamos inflación desde el lado de la demanda. Entonces, si la inflación está descontrolada, y lo está, en julio se marcó un nuevo máximo dentro de la eurozona, el 8,9%, superaba por tanto al del mes de junio y a su vez era la mayor tasa de inflación desde la creación de la eurozona, pues el Banco Central Europeo tiene que subir tipos de interés. Tiene que subirlos y eso es lo que ya están empezando a trasladar algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, aventurando que quizá en la reunión de septiembre no se suba 25 puntos básicos, sino 50 puntos básicos, es decir, medio punto porcentual. Sí. Recordemos que hace unas semanas ni siquiera se daba por seguro que fuera a haber una subida en septiembre, se nos decía que se había adelantado la subida de septiembre a julio, pero que probablemente en septiembre se quedarían igual en el 0,5%, y ahora pues ya nos dicen que a lo mejor 0,25 y si no 0,5. Pero, y termino con esto, démonos cuenta de que ni siquiera todo esto es suficiente. ¿Por qué todo esto no es suficiente? Porque el mismo día en el que el Euribor registra máximos desde el año 2012, el euro frente al dólar ha registrado un nuevo mínimo. Es decir, ha perdido hoy la paridad. Rozó la paridad hace 3-4 semanas, luego remontó un poquitín, no mucho, pero un poquitín, y ahora ha vuelto a caer por debajo de la marca de hace un mes. ¿Y esto por qué es así? Pues porque aunque se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés a una velocidad más acelerada que la Reserva Federal, aunque es más acelerada de lo que se creía originalmente que iba a ser, va a ser una velocidad más ralentizada, más lenta que la de la Reserva Federal, y por eso conviven esas dos tendencias aparentemente contradictorias, Euribor en máximos y euro en mínimos. El euro, Domingo, que vuelva a caer por debajo del dólar por las dudas económicas y esa previsión de que pueda una nueva subida de tipos de 50 puntos básicos, como dice Rayo, que además sería la segunda después de que el Banco Central sorprendiera ya con ese primer aumento del 0,5% en su reunión del mes de julio, ¿no? La cosa se complica. Veníamos la semana pasada de hablar de lo difícil de acceder al mercado inmobiliario. Bueno, pues los datos no son ahora muy halagüeños. Sí, bueno, a ver, la subida del Banco Central Europeo, si acaso, probablemente intenta mitigar algo esa caída del euro. Es decir, al final, la caída del euro frente al dólar lo que hace es que sea más complicado aún luchar contra la inflación, o que la inflación sea más complicado que se contenga en la eurozona, porque los precios de las materias primas, los precios internacionales te están costando más porque tu moneda está devaluada con el dólar. Entonces ya lo decíamos el otro día, que incluso aunque el Banco Central Europeo
pudiese pensar, a mí me gustaría no subir los tipos o para no generar una recesión, lo que está ocurriendo en economías, en el resto de las economías avanzadas, le hace complicado no realizar algún tipo de movimiento, porque si no el euro va a seguir cayendo respecto al resto de las divisas y efectivamente eso se va a trasladar en los precios. Y sobre el Euribor, sí, el acceso al mercado inmobiliario. Yo llevo siendo periodista de información económica ya 12 años, 13, y no sé a rayo, pero si le estará pasando este verano, pero a mí casi cada 2 días, y no es, o sea, es así, cada 2 días, esta semana 3 veces ya, ¿sí? 3 personas diferentes me han preguntado, preguntan, claro, ¿qué hago? ¿Me compro o no me compro la casa? ¿Tipo fijo o tipo variable? Hoy me estaban diciendo que un caso, pues una persona cercana, que le habían ofrecido un tipo fijo del 3%, que le parecía muchísimo, que yo decía, a ver, no es muchísimo, pero es evidente, claro, dice, pero es que hace... Claro, comparado con hace 6 meses, por ejemplo... Claro, es que eso me decía, ¿no? Y yo lo sé también por circunstancias personales, que a finales del año 2021 estábamos hablando del 1%, sí. Incluso alguna oferta podía rascar el 0,9 o algo así, tipo fijo. Efectivamente, claro, pero ya no nos podemos comprar ya la casa en el año 2021, ahora hay que plantearse ahora. Pero más allá de la anécdota o de, cada uno tendremos las nuestras, pero a mí me está sorprendiendo por la cantidad de consultas que me están llegando, que siempre, digamos, es relativamente habitual que de vez en cuando alguien te pregunte, más o menos te dedicas a esto, ¿no? Pero no, en este verano es algo brutal. Entonces, o todas las personas que están a mi alrededor ha dado la casualidad de que se quieren comprar una casa, o es una preocupación generalizada y simplemente a mí me llega, es anecdótico, pero me llega esa preocupación. Pero esto lo que te dice es, efectivamente, lo que te transmite la gente es preocupación, dudas, y eso, si intuimos, y yo intuyo que no es algo que se circunscriba a mi círculo, sino que puede ser algo generalizado, y es lógico porque son movimientos muy importantes en muy pocos meses, eso se va a trasladar a todos, se va a trasladar al mercado inmobiliario en general, se va a trasladar al consumo y se va a trasladar a mucha gente que se va a pensar, pues, desde cambiar de coche, hacer una pequeña reforma en casa o afrontar un gasto determinado, porque va a decir, a lo mejor durante los próximos meses tenemos que ser precavidos. Es lógico que lo sean, pero efectivamente eso también tendrá un impacto en la actividad. Al final, cuando decimos, no, las subidas de tipos pueden generar recesión, pues hay por muchas razones. Es más caro el acceso a la financiación, a las empresas les resulta más complicado acceder a esa financiación y les resulta más caro, y entonces tienen que recortar actividad o aquellas líneas de producción que sean menos rentables, pero también desde el consumo y los hogares les afecta por carestía y por las dudas que genera, claro, una situación que no sabemos dónde va a terminar. Claro. En lo que respecta a la inflación, hablábamos la semana pasada, comentábamos en este programa los datos de Eurostat en referencia a la inflación de nuestro país, de España, pero hoy conocemos 2 informes bastante reveladores. Ray, uno tiene que ver con la inflación en Alemania, el informe mensual que el Bundesbank ha publicado hoy y que, lo que viene a decir es que se espera una inflación de 2 dígitos en Alemania, podría superar el 10% en otoño. Ve más probable, dice este informe, la recesión, pero es que en Reino Unido la inflación que se espera es del 18%, ni más ni menos que a principios de 2023, Rayo. Claro, es que, por mucho que algunos se empeñen en que esta inflación viene desde el lado de la oferta y que por tanto no tiene mucho sentido que los bancos centrales intervengan de alguna manera, lo cierto es que un banco central que tiene como única misión controlar la inflación, única misión, en el caso del Banco Central Europeo, claro, si ve una inflación de 2 dígitos, ya no digamos del 18% en Reino Unido, es que por mucho que creas que no tienes una responsabilidad muy directa en esa inflación, no te puedes jugar tu credibilidad como institución a favor y con capacidad de estabilizar los precios quedándote de brazos cruzados. Si que es el momento más urgente en el que los bancos centrales tienen que actuar con decisión, en los últimos 50 años no actúan con decisión, pues los mercados, pues probablemente piensen que hay otros objetivos que no nos han revelado, que no son transparentes en la gestión de la política monetaria. Por ejemplo, aguantar la economía, o por ejemplo, aguantar la financiación del gobierno a tipos de interés reducidos. Y claro, cuando ya los inversores empiezan a pensar que el Banco Central no se preocupa por la estabilidad de precios,
sino que está dispuesto a sacrificar la estabilidad de precios para lograr otros objetivos, ya digo, por ejemplo, que el gobierno se financie barato, o que la economía no entre en recesión, o que los mercados financieros no se hundan demasiado, pues entonces la moneda pierde credibilidad, tienes una reducción de la demanda de dinero, y esa reducción de la demanda de dinero, si cae la demanda de un bien, ¿y qué pasa con el precio de ese bien o con el valor de ese bien? Que cae, y si cae el valor del dinero, los precios suben todavía más, porque los precios son el valor del dinero en relación con el valor del resto de bienes. Si el dinero vale menos, los otros bienes expresados en dinero valen más. Por tanto, los bancos centrales tienen que actuar, y tienen que actuar con determinación. Y el hecho de que esta inflación esté afectando con una intensidad bastante acusada a Alemania, quizá de momento no es el país de Europa más afectado, pero desde luego sí es inédito, sí es insólito que la inflación en Alemania llegue a los 2 dígitos. Esto es algo que no se veía ni siquiera en la crisis de los 70, donde el Bundesbank tuvo una gestión del marco más rigurosa. Pues claro, esto lleva a que los banqueros centrales alemanes, representados en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, presionen para subidas de tipos de interés. Lo vimos recientemente en la entrevista de Isabel Schnabel, que decía en septiembre hay que subir medio punto, más o menos, vino a decir esto. Y hoy también hemos leído al presidente del Bundesbank diciendo que el Banco Central tiene que actuar con mucha más determinación, porque la inflación no podemos permitir que se descontrole. Entonces, claro, no estamos hablando de un país ni de un banco central menor dentro del diseño institucional de la eurozona. Estamos hablando supuestamente del corazón de la eurozona, incluso más que el Banco Central de Francia, porque el euro pretendía ser una especie de versión, quizá un poquito descafeinada, pero de versión del marco, de nuevo marco. Entonces, si los antiguos gestores del marco están diciendo, oye, que tenemos la inflación en el 10% en Alemania, no podemos tener los tipos de interés al 0,5%. Es que es importante que no perdamos la perspectiva. La inflación va a llegar a 2 dígitos, claro, y tenemos los tipos de interés en el 0,5, es decir, uno de los tipos de interés más bajos de la historia, a pesar de tener una de las inflaciones más altas de la historia reciente. Por lo tanto, todo esto creo que apunta, como decía antes, en una misma dirección, y es que los tipos en la eurozona van a seguir subiendo, y eso va a generar mayor restricción de la capacidad de gasto del sector privado. Termino con una reflexión que creo que es importante que interioricemos. ¿Por qué es necesario restringir tanto el gasto del sector privado para controlar la inflación? Pues porque el gasto del sector público, que es la otra pata del gasto agregado, no se quiere restringir suficientemente. Entonces, si el gasto público se mantiene más o menos estable o incluso aumenta, para que el gasto agregado, que es el que empuja la inflación, pues no la tensione todavía más, se tiene que reducir por el lado del gasto privado. Y el gasto privado se reduce ¿cómo? Por varias vías, por ejemplo, subidas de impuestos, o el Banco Central Europeo, como con subidas de tipos de interés, aumento del Euribor, reducción de la renta disponible de las familias, menor propensión a endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es empobrecimiento del sector privado porque el sector público no quiere apretarse el cinturón. Claro, hablamos, Domingo, de una previsión de inflación, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, del 18% a principios de 2023. En Alemania ya están escandalizados porque podrían superar el 10% en otoño, y Cerrallo, no es Alemania el país más afectado, pero sí el más vulnerable a cualquier corte, por ejemplo, en el suministro de energía. Y que ahora estamos también con el nuevo corte en el Nord Stream, que es verdad que se ha cerrado temporalmente y justificado por cuestiones de mantenimiento, pero el temor está ahí a que volvamos a la misma situación de la que ya hablamos en julio y de la que ya venimos arrastrando. Y el aumento de los costes, esto sí ya está afectando a la producción. Por lo tanto, yo no sé en qué situación puede acabar la economía alemana o cuánto se puede resentir. Sí, en general, bueno, la economía alemana y el resto de y el impacto que tenga, eso es. Fíjate, yo estaba mirando esta tarde los datos británicos. Es cierto, el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, no forma parte de la eurozona, pero hay muchos datos muy llamativos. A ver, el 18%, 18,6%, de hecho es una previsión de Citi. El Banco de Inglaterra está dando el 13 y pico, pero es verdad que otros analistas independientes en el Reino Unido están diciendo que por lo menos 3 puntos más, o sea, 16, 17% es casi seguro, con lo cual, pues podemos estar en cifras efectivamente muy, muy altas. De hecho, desde mediados de los años 70, y recordemos cómo fue la década de los 70 en Reino Unido, esto hemos visto muchas películas, hay muchas películas ambientadas en esa década de los 70, muy turbulenta, con muchísima tensión social, mucha pobreza. Recordemos aquella década de los 70 y pensemos que ahora mismo podemos estar en una situación similar. Pero
yo leía la prensa británica y parece ser que la culpa o digamos que dan por hecho que la inflación va a subir tanto porque va a subir una especie de tarifa regulada, un precio mínimo, o sea, un precio máximo de la energía, un tope de la energía que se establece allí en abril y que la próxima vez que se va a establecer va a ser en octubre y luego otra vez en enero. Y entonces están dando por hecho que ese precio de la energía regulado va a subir prácticamente el doble. Es decir, lo calculan, además es interesante, viendo cuánto le cuesta al hogar medio, ¿sí?, la factura de la energía con ese Energy Cap, que lo llaman, ¿no? Pues bien, con el Energy Cap de abril de 2022, la factura de un hogar medio a lo largo de un año eran 1.900 libras, casi 2.000, 1.970, que ya venía de ser bastante más porque había estado en 1.100, 1.200 durante los últimos 3 años. Pues bien, 1.900 en abril de 2022, perdón. Pues para octubre, han pasado 6 meses, están anticipando 3.582 libras, prácticamente el doble, la factura de gas. Es decir, son unos 1.800, 1.900 euros más lo que le va a costar al hogar medio del Reino Unido solo pagar su factura. Cubrir sus necesidades energéticas. Entonces, claro, esto evidentemente va a tener un impacto brutal en la inflación, es decir, estamos hablando de uno de los gastos más importantes de cada hogar, te sube prácticamente al doble en 6 meses, pero también, fíjate, ya ni siquiera hablando, o sea, bueno, sí, es evidente, esto es inflación, pero para que nos hagamos una idea de lo que supone en términos de consumo, de renta disponible, de capacidad de los hogares, es decir, lo que nos está diciendo esto es que el hogar medio del Reino Unido va a tener 2.000 euros, poco menos, pero vamos, 1.800 euros menos para gastarse en cualquier otra cosa, o que para tener el mismo nivel de confort térmico, las mismas, cubrir algo, una necesidad tan básica como es el consumo de energía, va a tener que gastarse 1.800 euros más que el pasado año. Entonces, evidentemente, eso va a tener unas implicaciones en el resto de los bienes, también en la cuestión de la energía, bueno, y en todo lo demás que, yo no había visto datos así. Me han gustado los datos del Reino Unido porque eran muy llamativos, sí, ese cálculo que hace la autoridad encargada de establecer este límite, ¿no?, en términos de coste anual, pero que podemos hacer una idea de que algo similar va a ocurrir en el resto de los países de Europa. Podemos decir, no, bueno, Reino Unido es una isla, sí, puede tener sus peculiaridades, pero a lo mejor en uno no llega tanto, pero si no te sube prácticamente el 80%, como te puede subir 80-85 en Reino Unido, pues te puedes quedar en el 70 o en el 65. Y digo, a ver, en octubre están dando ese 80-85. En enero de 2023 ya esperan que ese límite de la energía esté en más del doble de lo que estaba en abril de este año, en abril de 2022. Es decir, en 9 meses se habría más que doblado el coste de la energía para el hogar medio en Reino Unido. Entonces, efectivamente, eso, yo no veo muchas soluciones a corto plazo. Me imagino que serán parches, pero efectivamente todo apunta en que eso va a generar aún más tensión sobre la inflación, y lo que llevamos diciendo y lo que estaba diciendo Juan Ramón, que yo estoy completamente de acuerdo, si ya están nerviosos los miembros alemanes del Banco Central Europeo, están diciendo, oiga, no podemos seguir con esta política monetaria, con esta inflación, si en la tensión sobre esos precios de la energía, algo tan importante, no se reduce, y bueno, en algunos aspectos el petróleo pues parece que sí, pero en otros yo no sé si lo van a conseguir. Parece más complicado, pues sí. Va a haber aún más leña al fuego para hacer algo. No están las cosas mucho mejor tampoco en España. Hoy nos encontrábamos con el titular de que las familias españolas ya se empiezan a endeudar para sobrevivir a unos gastos cotidianos disparados. La demanda, por ejemplo, de financiación para consumo pues se ha elevado el 29,30%, que es como un 5% más que hace un año y el doble que en verano del año 2020. O sea que los datos están ahí. Hemos llegado a nuestro final. Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias. Hasta el jueves. Buenas tardes. Muy bien, hasta el jueves. Domingo, muy buenas tardes. Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves.